Bueno, la idea es hablar un poco de esto, el desprendimiento del vitrio. El vitrio normal está adherido fuertemente a la retina en varios puntos, ¿ya? En la base del vitrio, asociado al nervio óptico, en la mácula, en relación a los grandes vasos, y también está adherido a algunas lesiones retinales periféricas, como las degeneraciones del látice, ¿ya? A todos se nos va a desprender el vitrio en algún momento, porque es un fenómeno normal que va ocurriendo, y se ha descrito que se desprende en etapas, ¿ya? La primera etapa es perifoveal, luego se desprende como toda el área foveal y perimacular, luego queda como la adhesión en el nervio óptico, después se desprende del nervio óptico y finalmente queda adherido solo a la base vitrea. Eso es como el fenómeno normal de desprendimiento del vitrio. La atracción vitreomacular es una complicación de los DVP parciales, donde el vitrio permanece adherido en el polo posterior en algún punto, patológicamente, y esto resulta finalmente de una atracción anteroposterior. Aunque también en algunos estudios describen que hay un cierto grado de atracción tangencial asociado. Y en general estos puntos de atracción o de adherencia patológica son cercanos a la mácula y al nervio óptico. En general los pacientes, como que está súper descrito como la clasificación de la atracción vitreomacular y de los agujeros maculares, pero hay otros cuadros clínicos que podrían asociarse a la atracción vitreomacular, como el edema macular traccional, el Packering macular o el desprendimiento traccional macular, ¿ya? Entonces se describe como una variante sutil de tracción vitreomacular, el edema macular, y este puede presentarse con o sin filtración en la angiografía, ¿ya? Y es importante diferenciarlo del edema macular postoperatorio y del edema macular que se puede dar en un contexto de uveitis. Entonces la idea del doctor González era como mostrar algunas características que podrían ser más sugerentes de traccional versus la diferenciación con el postoperatorio, el uveítico, el que todos conocemos. Entonces, esta es la clasificación internacional del síndrome de tracción vitreomacular. Y bueno, la etapa 0 se conoce como adhesión vitreomacular, donde el paciente tiene una agudeza visual normal y puede haber una depresión sutil de la presión foveal, o sea, una pérdida sutil de la presión foveal, pero en general la arquitectura retinal está conservada, ¿ya? En la etapa 2, ya, o sea, en la etapa 1, ya existe lo que se llama como tracción vitreomacular, que es un fenómeno patológico donde el paciente tiene síntomas visuales, ¿ya? Y aquí está el 1A y el 1B, que son como dos etapas distintas, pero en este caso aún no se forma un agujero macular, sino que existe la adherencia de la hialosis posterior que está generando como una disrupción de la arquitectura retinal. En las 2, 3 y 4 ya existe un agujero macular y, bueno, diferenciar como el ancho del agujero, donde agujeros de diámetro mayor a 400 micras tendrían un peor pronóstico y serían como de más difícil, tendrían un peor pronóstico visual finalmente, ¿ya? Pero eso no es lo que vamos a hablar hoy día. Lo que vamos a hablar hoy día es sobre edema macular cistoideo de causa traccional, ¿ya? Entonces, está este estudio del Dr. Johnson, que es una persona que ha descrito harto como de los fenómenos de tracción vitreomacular, donde ellos muestran 14 ojos, son 13 pacientes que se presentaron con edema macular quístico traccional. Y bueno, ¿cómo lo definieron? Definieron que era un engrosamiento foveal, que se asociaba a múltiples quistes y con hialoides posterior adherida que generaba un punto de tracción. Ellos descartan todos los pacientes que tuvieran agujeros maculares, porque esa era otra etapa de la enfermedad. Dividen en dos grupos, los que tienen 20-60 o peor de agudeza visual, donde les realizan una vitrectomía más un peeling de las adherencias retinales residuales, y los que tienen 20-50 o mejor, que ellos solo lo observan, ¿ya? Bueno, en general fueron más mujeres que hombres, que eso se repite en todo lo que es la patología vitreoretinal. Lo siguieron por alrededor de 59 meses, o sea, harto, y la edad promedio fue 71 años. Entonces, ¿qué signos encontraron ellos? Y yo creo que esto es como lo más importante, que dijeron que fuera como edema macular traccional. El primero es que hay un aumento del grosor foveal con múltiples espacios quísticos, ¿ya? Que sí lo tiene el paciente el caso, y que haya una asimetría del espesor foveal, ¿ya? O sea, si el edema macular se distribuye de manera asimétrica, significa que existe algún punto de tracción hacia cierto lado y no hacia otro, lo que generaría este edema macular.
aparte hay un ridge o una cuña o como un lomo, no sé cómo decirlo, de tracción que se asocia, yuxtapapilar leve. Porque dijimos que los dos puntos que quedaban adheridos eran el nervio óptico y la otra es asociado a la fobia. Además puede haber un defecto foviolar lamelar interno, pueden haber estrías radiales en la retina interna, pero el 72% de los pacientes de esta serie no tuvo filtración en la angiografía, ¿ya? Porque finalmente no es un fenómeno vascular, sino que es un fenómeno traccional. Entonces, dos características importantes, una que no hay filtración angiográfica y la otra es que el edema macular se distribuye de manera asimétrica, asociada a la adherencia de la hialoides posterior, obviamente. Entonces, esta es la población que ellos estudiaron. En general, si pueden ver aquí, la mayoría no tenía filtración, la mayoría tenía una agudeza visual buena, solo algunos contados, habían dos, uno tenía 20-100 y el otro tenía 20-200, los otros tenían agudezas visuales mucho mejores, ¿ya? Algunos tenían persistencia de tracción peripapilar y otros no, y en general la mayoría tuvo como asimetría en el edema macular que podía presentarse como un ridge, que es como esta cuña, o no tenerlo, ¿ya? Y eso. Bueno, y ellos en verdad lo siguen con OCT y con EcoB, con ambas herramientas. Sin embargo, actualmente es mucho más útil el OCT para el diagnóstico de todo lo que es patología vitreomacular. Entonces, aquí pueden ver uno de los casos. Ya, la verdad, así siendo muy honesta, yo no sé si se parece tanto al caso que me mandó el doctor. Todos los casos que muestran ellos, sí existe como una arquitectura de tracción de la hialoides posterior. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí ellos muestran un caso donde se ve que la hialoides posterior toma como esta forma como de V o traccionando, y eso desencadenaría finalmente el edema macular, ¿ya? Y sí, todas las otras características, porque no filtra y que el edema se distribuye de manera asimétrica, con una cuña y todo. Pero en nuestro caso no tiene como esa arquitectura de la hialoides posterior. Yo no sé si es porque está muy avanzado el edema y en algún momento sí fue así y se traccionó a tal punto de que ya hay tantos quistes, o en verdad nunca fue traccional, no lo sé. Pero esa es como la idea, tener como las características clínicas que nos podrían orientar a que este edema es por tracción. Entonces, estos son los resultados que ellos tuvieron. En general, la mayoría de los pacientes se sometieron a vitrectomía con el peeling de las membranas residuales adherentes. Algunos pacientes tuvieron asociada cirugía de catarata y en ese caso, bueno, la mayoría tenía adherencia en media periferia que se liberaron durante la cirugía y complicaciones postquirúrgicas o bien pocas. Hubo uno que desarrolló edema macular pseudofágico, ya que fue uno de los que se operó. Y hubo uno que evolucionó a un agujero macular a pesar de que se operó. ¿Ya? El resto no, el resto anduvo bien. Eso, la mayoría de los pacientes recuperaron como la forma anatómica de la depresión foveal. Y las huesas visuales ahí están, en general son bien buenas. El promedio de seguimientos postoperatorios fue de 26 meses y en la mayoría de los casos que se operaron mejoró 2 líneas o más. O sea, bien buena. Y el promedio que se describe en este artículo son 20-40 o mejor. En todos los pacientes hubo una desaparición de los espacios quísticos en el OCT y en el 87% hubo una como recuperación de la depresión foveal en el OCT. Se normalizó en todos el grosor de la fobia y hubo una disminución total o parcial de los síntomas de los pacientes. Igual hubo algunos pacientes que quedaron con algunas metamorfosis, ¿ya? Pero ese es como el estudio de ellos.